trabalho dignifica. É assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é que diz-te toda a verdade? É que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. Bienvenidos a bordo, a esta noche particular, como todas las noches que son particulares los últimos domingos, con dos características. Primero, déjenme mirar acá si en el avión simbólico, en el living, no tenemos movimientos de ocupas, ¿no? De que nos pretendan usurpar algún asiento del avión o algún asiento algún sofá del living, que es uno de los grandes temas hoy de la Argentina. Pero antes de calar esa cuestión, quiero decirles que en este programa, hoy vamos a tratar, no yo, sino uno de nuestros entrevistados, de resolver una pregunta que todo el mundo en alguna medida tiene en la cabeza. La pregunta es, ¿qué le falta al ver que le sobraba a Néstor Kirchner? Esta pregunta, les insisto, uno de los entrevistados, por él la responde. La otra cuestión es avisarles, esta tembladeral con el tema del tipo de cambio, con la brecha y con la disparada del dólar blue, mañana el reconfirmado por 10ª vez Martín Guzmán va a habilitar, o ha logrado habilitar, parte del swap chino, 2.000 millones de dólares. Como dice un amigo mío, algo con lo cual están rascando la cacerola para poder, si pueden, contener, frenar la avanzada sobre lo que se llama el dólar blue. Esta es parte de una situación que tiene que ver con las usurpaciones, que tiene que ver con los cambios que puede haber en el gobierno o con los no cambios que puede haber en el gobierno, con la aparición de dos libros, uno que ya hemos hablado sobre el expresidente Néstor Kirchner y otro sobre Mauricio Macri, escrito por el hermano, del cual vamos a dar algunos entretelones. Y la realidad, a mi juicio, importantísima, es el hecho de que en 14 provincias de la Argentina, como tituló hoy un matutino, hay usurpaciones, ocupaciones de terrenos y de viviendas. 14 provincias. Podemos ir del tema del sur, de los mapuches, de los presuntos mapuches, podemos ir al fenómeno de Guernica, cada vez más ampliado. En general son ocupaciones a personas o distritos opositores al gobierno. En el caso de Guernica es diferente. Y también el episodio tan, digamos, no conmovedor, pero sí particular, en el cual una familia discute sus derechos sucesorios en Entre Ríos, la familia Echevere, y bueno, han hecho una ocupación en la cual participa el Estado, lo cual es absolutamente insólito. Insólito. Es como si el Estado estuviera haciendo su propia reforma agraria. Lo vamos a ver después todo esto, porque esto es apenas una radiografía de un país donde la persona que tuvo COVID y de donar plasma tiene que pagar. ¿Escucharon? Bien. Si usted tuvo COVID y da las condiciones para donar sangre, tiene que pagar. En fin, esta es parte de las grandes anomalías que tiene este país y que explican la situación en la cual estamos. Hay un capítulo que va a ocurrir dentro de 2 días, también vinculado a este mundo de la política, que es la reinauguración del monumento a Néstor Kirchner, que estaba varado en Ecuador, donde el presidente de Ecuador decidió sacarlo porque sostenía no podía tener en su país un monumento a alguien tan vinculado, tan enlazado y tan protagonista
de la corrupción. El monumento vino acá, se instala en el Correo, en lo que antes era el Correo, ahora es el CFK, y la gran duda para muchos es si la viuda de Néstor, Cristina de Kirchner, asiste o no al acto, si habla o no en esa ceremonia que va a estar en alguna medida presidida por Alberto Fernández. Pero no es solo la presencia de Cristina que uno quisiera ver ahí, porque si este monumento es a alguien que algunas personas o muchas personas han querido en particular, hay algunos que fueron íntimos. Entonces, por ejemplo, el hombre que terminó esa obra fantástica que es el CFK, iniciada en algún momento por Domingo Cavallo, que es el arquitecto y ex ministro Julio De Vido, como dicen la placa recordatoria que está ahí. ¿Va a ser invitado a la ceremonia? Porque hasta ahora me parece que no lo invitan a ningún lado. Lópezito, el otro contribuyente a esta formidable obra del CFK, sí, el de aquel monasterio en el cual apareció con 8, 9, 10 millones de dólares y una ametralladora, que está detenido, seguramente no va a tener autorización para ir. Como tampoco le van a dar autorización para ir al monumento de su amigo, como él siempre lo habló y lo protegió. Me refiero a Lázaro Báez, que también está en prisión domiciliaria. Y por distintas razones, tampoco van a poder asistir algunas de las personas de mayor confianza de Néstor. Porque aparte de su mujer, había mucha gente que lo rodeaba a Néstor, pero que no era de su confianza. Sí eran de su confianza los secretarios. Uno que ya fue asesinado, otro que murió y otro que todavía queda vivo. Gente que trabajó tan activamente con Néstor Kirchner que, como ustedes saben, hicieron fortunas extraordinarias. En fin, vamos a ver esto, cuál es la decisión de Cristina, que mientras tanto, como revelaba un colega mío en el diario Perfil, está buscando una nueva vivienda. Se quiere mudar de esos departamentos que tiene en la calle Juncal a otro lugar, obviamente cercano, en la Recoleta. Hago un punto aquí para invitar al director. Antes que nada, cuando les hablé del invitado que va a decir lo que le falta a Alberto en relación con lo que le sobraba a Néstor Kirchner, el invitado es Eduardo Duhalde. No quiero saber las otras opiniones y observaciones que vamos a escuchar de Eduardo Duhalde. Antes, en todo este círculo de país, con características en algunos casos miserables, con divisiones tan particulares, en el frente oficialista, en el frente opositor, dentro de la misma sociedad, cargado de dudas, de nervios y de miedos por el COVID, veamos las diferencias que solemos mencionar entre el Uruguay y la Argentina, pero en este caso expresada con los personajes. Por favor, director, ¿me pasa este video? Esta es una hora de reafirmación democrática. Esta es una hora en la cual todos tenemos que sentir que, habiendo estado tan enfrentados como pudimos estar un día con Mujica, él desde una revolución armada, yo de los gobiernos que la combatían, hoy podemos decir que la inteligencia al fin se encarna, se reconcilian las dos mitades enemigas. Cuando él me extendió la mano, quiero contarles que por un instante pensé en no dársela. O sea,
por la cabeza mía, aunque usted en segundos, pensé, se la doy, no se la... la verdad que no se la quería dar. Ahora, Macri, para que recuerdes, la cuarentena nos permitió poner de pie un sistema de salud que vos dejaste destruido. Nos permitió crear un Ministerio de Salud que vos cerraste. ¿Usted llama a Olivos, pide una reunión con el presidente o no? ¿Te parece que corresponde? No entiendo. Usted es un expresidente, líder de la coalición de la oposición. ¿Por qué no correspondería? No entiendo, o sea, no entiendo. Lo pongo ¿Vos pensás que él perdió mi teléfono? Sí. ¿Han visto ustedes las diferencias entre gente que está en una misma actividad, la política, en el Uruguay, gente que piensa absolutamente distinto, como es el caso del expresidente Sanguinetti en relación al expresidente José Mojica, y lo que piensan, lo que son o han sido presidentes en la Argentina, con sus rivales o adversarios? Léase Cristina, el rencor; léase Macri, el odio; léase Fernández, el resentimiento. Difícil tener concordia en un país de estas características cuando tiene un espejo tan diferente apenas cruzando el Río de la Plata. Me detengo acá para una observación. El tema este del COVID, que nos afecta tanto y del cual vamos a hablar en el programa, tiene una característica que en el Uruguay ha sido un país afortunado. Todavía nadie tiene en claro por qué razón el virus no aterrizó en el Uruguay o aterrizó en forma fragmentaria y pequeña. Se ha ido gente a vivir al Uruguay por la expectativa de que allí no anida el COVID. Ahora, tanto como en Europa, que ahora se vive el rebrote, un peligrosísimo rebrote, en el Uruguay también están tomando medidas, que no son las medidas que antes tomó el presidente Lacalle. Lacalle ha virado y dijo: como viene la mano, vamos a cortar todos los ingresos. Vamos a perder $1.000 millones, pero vamos a tratar de preservar a que la gente viva acá y que mantenga cierta actividad económica. Paro acá para hablar sobre toda la tensión que hay en el gobierno y sobre los cambios o no en el gabinete. Tienen que entender ustedes que la prioridad de Fernández es no cambiar a nadie, porque para él sería un signo de debilidad. Teme perder, bueno, parece un chiste, perder poder si cambia algún ministro. La verdad que si cambia al jefe de gabinete, al ministro de Agronomía, a cualquiera de ellos, no mueve el amperímetro. El problema es Guzmán. Él salió a decir, Alberto Fernández, que la Argentina no va a devaluar, como si fuera una novela. Y como en la historia del mundo, todos los presidentes o gobernantes del mundo no dijeran siempre que no van a devaluar. Realmente poco imaginativo y pésimo los asesores. Con relación a Guzmán, algunos dicen que le ha dado una nueva oportunidad al ministro, razón por la cual el ministro ha conseguido o va a habilitar estos $2.000 millones a partir de mañana del swap chino, una forma de tratar de contener al dólar, y seguramente algunas medidas adicionales de instrumentación monetaria o cambiaria. Nadie sabe cuánto dura Guzmán, cómo sigue lo de Guzmán, pero hay una advertencia del Fondo Monetario sobre la necesidad de que haga un plan creíble, porque si no hay un plan creíble, no va a haber asistencia o protección del fondo. Guzmán hasta ahora a la Argentina le ha salido carísimo. Hemos pagado un costo económico en pesos extraordinario por la negociación con los bolistas, por el tiempo que duró, porque empezó de un modo y terminó de otro.
que perdió la Argentina. Va a tener que modificar. Y no quiero seguir porque no hay una cuestión de persecución sobre Guzmán. Inclusive porque, por ejemplo, a una de las personas que se ha mencionado del círculo áulico del kirchnerismo, del propio presidente Fernández, que estuvo en la administración con Cristina, un posible reemplazante, ese hombre, cuando el dólar llegó a 130 pesos, dijo, por favor, aconsejando a los empresarios, salgan a vender los dólares porque está carísimo. Hoy, mañana, como ustedes saben, está al borde de los 200. En fin, me detengo acá para invitarlos a hablar de otros hombres que están en la cartera movediza. Por ejemplo, el señor Aníbal Fernández ha dicho que ya ni piensa en ir al gobierno de Alberto Fernández, porque Alberto Fernández, a pesar de ser su amigo, le hizo una cruz. Lo tachó. No lo quiere en su gabinete. A pesar de que Cristina parece que sí lo quería. Tampoco parece que va a ir Florencio Randazzo, con quien trabajó Alberto Fernández. Alberto Fernández fue su jefe de prensa y es un hombre al cual se le reconocen ciertas aptitudes de manejo político, negocios, transacciones, todas políticas, no estoy haciendo una mención ofensiva sobre la economía. Randazzo ha dicho que no quiere participar del gobierno, que en todo caso va a asistir en lo que pueda, pero que el año próximo se va a presentar por su propia cuenta en las elecciones de medio término. Sí les digo que pongan el ojo a uno de los intendentes con el cual mejor se lleva el presidente Fernández. Me refiero al intendente de Hurlingham, un todoterreno que se llama Juanchi Zabaleta. Si hay algún tipo de movimiento, ese hombre va a tener la posibilidad de un cambio de jurisdicción, del orden provinciano bonaerense al orden nacional. La otra vez hablamos de Vélez, de la posibilidad de que se fuera. Bueno, Fernández, lo mismo que hizo con Guzmán, ha hecho con Vélez. Ha tenido que reconfirmarlo. Pero me suspendo acá en todo esto para que empecemos a ver un reportaje que a mi juicio no solo les va a interesar, sino que va a tener en algún sentido características explosivas. Me estoy refiriendo a una entrevista con el expresidente Eduardo Duhalde. Desde que hace 15 días dijiste que Alberto Fernández estaba drogado y casi al borde del knockout. Desde entonces, ¿volviste a hablar con el presidente? Vas a pie un poco. Vos sabés que es un tema del boxeo. Exacto. Cuando lo golpean al boxeador, y yo me hago una pregunta, ¿cuántos golpes recibe por día el presidente? Esta es la crisis más grave que tuvo la Argentina contemporánea, y por eso ahora, a veces lo encuentro como perdido. Dos preguntas adicionales. Dale. Una, vos decís que esta crisis, en la cual uno puede coincidir con relación al tema del virus, ha complicado muchísimo la vida política. Pero Alberto Fernández duerme en la cama calentita, en Olivos, sin ningún tipo de problema desde que asumió. Circula, funciona, va, viene por todos lados, el dólar se dispara. Vos eras presidente, el dólar se disparaba casi tanto como el de Fernández, no podías entrar a Olivos, creo que hubo meses que no pudiste entrar a Olivos porque tenías acampe, gente sí, que entraba, gente que no te dejaba dormir en tu casa. Entonces, ¿cómo me estás diciendo que la crisis actual es peor que la que tuviste vos? Si es un infierno lo que se vivió en aquella época. Por la pandemia y por un criterio muy equivocado. Hay quienes creen, equivocadamente, que la gobernanza o el gobierno en crisis es lo mismo que cuando las cosas están más o menos bien. Absolutamente erróneo. En ese tiempo, yo venía sosteniendo desde 74, mirá de la época que estoy hablando, sí, un nuevo paradigma. El que gana gobierna y el que pierde, ¿qué pasa?
también gobierna, es decir, gobernar todos juntos. Esto fue lo que yo vengo insistiendo desde esa época, lo hice siendo intendente, lo hice siendo gobernador y lo hice siendo presidente, es decir, gobernar para gobernar todos juntos. Y además hay que saber que en las crisis uno no puede tomar muchos temas, porque la energía que tiene es limitada. Y si uno quiere resolver muchos temas o temas que no tienen ninguna importancia en la crisis, terminan no resolviendo nada, que es lo que está pasando ahora. La impresión que yo tengo es que es un poco utópico lo que vos decís, por dos razones. Primero, porque la coalición gobernante no se lleva bien entre sí, porque Cristina parece que estuviera enojada con Alberto y posiblemente lo esté. Alberto no se comunica demasiado bien con ella. Massa está distante de ellos. Si ellos no están de acuerdo entre sí, no están conformes con lo que hacen, ¿cómo van a proponerle un pacto de acuerdo, de entendimiento, aunque sea por un tema, a una oposición que tampoco es la que estaba manejada por Raúl Alfonsín? Una oposición que, por ejemplo, los radicales, los dos últimos candidatos a presidente que tuvo la Unión Cívica Radical, se pasaron al cristinismo. Me refiero a Moró y a Ricardo Alfonsín. Es como una tarea imposible hacer ese rompecabezas que vos proponés. Bueno, es cierto lo que estás diciendo, pero dejadme creer en las utopías, porque además yo no creo porque se me ocurre creer, sino porque un día el presidente, hablábamos con él, ¿sabes de qué? De la Moncloa. Y hablábamos entusiasmados de la Moncloa. Y me dijo, yo voy a hablar con fulano de tal. Digo, no hables, yo me llevo bien con todo, déjame que hablo yo. Y empecé a hablar con los radicales, con el PRO, soy amigo de la gente del PRO, no estoy peleado con nadie, y vi que había buena disposición. Pero todos me decían lo mismo, pero ¿quién manda? ¿Entendés? ¿Quién manda? Sí. Y otra cosa, que la vengo diciendo también de hace tantos y tantos años, el pasado no es modificable. En esto creo que nadie de los que me escucha tiene dudas, no es modificable. No. Pero viene la segunda análisis. Si no es modificable, ¿quién tiene que ocuparse del pasado? ¿Los que son elegidos para gobernar? No, sería una ridiculez. Ahora, para agregar dificultades a tu proyecto, me quiero referir a la persona que vos dijiste que estaba groggy, que en realidad dijiste que estaba como de la rúa, y me parece que eso lo ofendió bastante por el no contest. Pero el problema no es solo que hay un conflicto entre las tres patas, una más importante que otra, obvio, de la coalición oficial, sino que tampoco se sabe sobre lo que piensa Alberto. Porque Alberto tiene como una ambigüedad en materia de política exterior, en materia, digamos, de Venezuela, por ejemplo. Tiene una ambigüedad con relación a las intervenciones tipo Vicentín. Me parece a mí que si no se resuelve esa cuestión incierta, personal que él tiene, va a ser muy difícil que la gente en general pueda acompañar. Nadie puede discutir lo que decís vos porque es así. Eso es lo que vemos y lo vemos todos los días. El presidente creo que se fue hoy al norte, a Misiones, creo. Sí. Yo me pregunto, ¿no está enterado el presidente de que hay 4.000 argentinos esperando entrar a Formosa, formoseños? ¿Por qué no va el presidente ahí? ¿Por qué no pone lo que hay que poner? ¿Por qué no pone lo que hay que poner? ¿Por qué no lleva gratis los hisopados, que es lo que hay que hacer? Y una vez que están hisopados y sin problemas, pone 10 o 20 colectivos y va él con ellos. ¿Por qué no lo hace? Yo sé que es débil. ¿Cómo no lo voy a saber? Y me enoja todos los días y se lo escribo. ¿Qué haría Néstor en tu caso cuando pasa esto? Está todo anarquizado. Porque en cada ministerio hay una capa de cada uno y no funciona el Estado, no funciona para nada. Las cosas cada vez andan peor. Pero lo peor de todo, gente muy, pero muy conocida fueron llamados por el gobierno para ver si podían incorporarse. Y yo hablé con ellos, pero muy conocidas, ¿no? Y vinieron muy preocupados. No ven la realidad. ¿Qué es lo que me contesta Alberto con los WhatsApp que yo le digo? Me dice, lamento mucho, Eduardo, que estés tan alejado de la realidad. Y ojalá tenga razón él. Ojalá tenga razón él, pero lo que veo yo es que nos acercamos peligrosamente a una situación que ya definí alguna vez y no la quiero volver a definir,
porque eso sucede en los países cuando el proceso anárquico avanza. Estamos en un proceso preanárquico. Cuando dije hace un tiempo que la anarquía tiene olor y color a sangre, me salieron a la yugular. ¿Verdad, Y sí. Roberto? Mucha sangre vemos en el noticiero, mucha sangre. Me interesó esa declaración que hiciste en el reportaje con Sirven, en el cual dijiste, acá se chorea mucho institucionalmente. Cuando te referís a eso, te referís al gobierno nacional, a las provincias, a los municipios. Vos que has estado en eso, ¿vos crees que no se ha podido modificar nada de eso? ¿Que el choreo es absolutamente institucional en la Argentina? Te quiero decir que hay excepciones. Con eso te estoy contestando, hay excepciones. Cuando te referís a la gente importante que se vio con Fernández y que lo encontró desubicado, por ejemplo, ¿te estás refiriendo a Roberto Labaña? No te puedo decir a quién, no tengo autorización, no voy a decir a quién, sería una falta de, sería fallarle la confianza. Pero sí, gente muy, muy, muy reconocida. Estuviste en el acto del 17 de octubre, que hubo 3 actos. Me extrañó que en uno no estuvieras con Moyano, porque últimamente con Moyano estaba muy bien y él aparentemente está muy agradecido con vos. Te voy a decir algo que los dirigentes saben. Yo no me llevo mal con ninguno. Con ninguno. Ni con Moyano ni con ninguno. Bueno. Tienen todo el derecho de tener posturas distintas. Inclusive algunos tenían la idea de ofrecerle la presidencia del partido al presidente, que sí. Bueno, 2 días después dijo que él tenía más la cultura hippie que la cultura del justicialismo. Te das cuenta que cuando la persona que dice eso no está muy equilibrada. No está muy equilibrada. Por eso, bueno, estamos viviendo un momento difícil, pero a mí déjame, Roberto, seguir creyendo en las utopías. Creo en las utopías. Y estoy convencido, porque hablo con todos, Roberto. No es que no hable, no es que me tenga que decir qué piensa la presidenta del PRO, o el presidente del radicalismo, o el presidente del socialismo. No, yo hablo con todos. Y le dije a Alberto Fernández, nunca hubo una oposición que tiene tanta facilidad para hacer el acuerdo que tenemos que hacer. Espero que cambie de nuevo. Espero que lo que me dijo sea cierto y que pegue un volantazo. Espero eso. Ruego eso. Hemos hablado casi todo un rato largo y no hemos mencionado el rol de Cristina. ¿Con ella no hablás? Hablé 3 veces con ella. 3 veces. La última vez me pregunta por qué yo decía que la culpa de nuestra desavenencia la tengo yo. Y le conté, vos te olvidaste, Cristina. Yo fui a apoyar a Néstor como gobernador, sí. Menem estaba en total desacuerdo, yo respeto el federalismo partidario y lo fui a apoyar. Y estuve esa noche con ellos haciendo campaña, Duhalde del medio, ella a los costados. Y entonces a la noche fui a dormir a la casa de ellos y a la mañana siguiente un batifondo, una pelea en la casa tremenda. La que gritaba era Cristina. Y salió Néstor Colorado y me dice, esta es bipolar, un día te dice una cosa, otro día te dice otra. Y entonces yo tuve algo que no se debe hacer. Lo comenté ahí en los equipos de campaña. Cristina se enteró, me hizo una cruz y ni quiso que lo apoyara a Néstor como candidato a presidente. Cuando la vi la última vez y le dije el carácter que tiene, y me dice, es el que Dios me dio. Pero Cristina, hay que aflojar un poco. Más no se puede hacer. Cristina es un animal político. Cristina es un animal político. Pero en una gran coalición, las personalidades desaparecen. Las personalidades desaparecen porque están todos juntos, ocupando distintos cargos, desaparecen esas personalidades tan fuertes que pueden, bueno, perjudicar enormemente el funcionamiento del país. Gracias y saludos a la familia. Posiblemente la personalidad de Alberto y los reproches o los cargos que le hace Duhalde, por ejemplo, no tener las hormonas suficientes para asumir algunas responsabilidades, tengan que ver con un libro, con el libro que publicó el señor Devoto, que es El hombre que cambió todo. Y por ahí ese hombre que cambió todo, refiriéndose a Néstor Kirchner, lo cambió también Alberto Fernández, porque Alberto Fernández ahora quiere ser presidente del Partido Justicialista. Y Duhalde recordó que dijo hace poco, en un reportaje con Fontevecchia, Fernández, que
que el tema justicialista, peronista, estaba en otra cultura, estaba en la cultura hippie. Pero fíjense que también dijo algo diferente en esta breve entrevista. ¿Se podría decir que usted es socialdemócrata? Sí. Sí. Los peronistas me van a odiar por decir esto. Pero creo que a esta altura de los acontecimientos el peronismo debería revisar su condición. Bien, como ustedes saben, el peronismo en otra época estaba más cerca de la democracia cristiana que de los socialdemócratas, pero eso es otra historia y la historia que se conoce posiblemente, no sé si la tiene en cuenta Alberto Fernández en su pretensión de ser presidente del partido. Pero volviendo al libro de Devoto, el hombre que le dio albergue, techo y comida a la hija de Cristina y de Néstor en Cuba y a la propia Cristina, es interesante saber que ese libro ya circula por internet gratis, razón por la cual es más importante que el libro se difunda a que el libro se venda. Y lo mismo ocurre con el último, el reciente, flamante, el recién horneado libro del hermano de Mauricio Macri, Mariano, que se llama Hermano. Ese libro en realidad es una catarsis contra su propio hermano, es una cuestión de tipo familiar, en términos sucesorios también, tiene que ver obviamente con plata, con un acuerdo que se iba a hacer, que después se frustró, que quizá el libro haya contribuido a eso, y que ustedes también pueden leer en internet gratis, aunque faltan algunas páginas, no sé por qué razón, y nadie sabe todavía quién lo hizo difundir. Pero lo cierto del libro, bueno, al que le gustan ciertos chimentos le puede interesar, hay dos cuestiones que son bastante interesantes, porque va a tener repercusión periodística. Lo importante es saber si va a tener repercusión judicial, porque habla de cuestiones vinculadas a SOCMA. Y el tema de las sociedades con Macri tiene largas novelas. Y yo diría que uno de los mayores problemas que tiene Macri es que enfrente se le ha puesto un señor que se llama Ricardo Nissen, de la IGJ, que tiende a ver atrás de los entramados, de las sociedades, que es un especialista. Es el hombre que va a querer no dejarlo dormir a Macri, su enemigo público número uno. En cuanto al contenido del libro, bueno, ahí hay dos o tres cuestiones que vale la pena ver. Una, se habla sobre la separación o divorcio de Mauricio, de la señora Menditegui, y de un pago por una indemnización que pagó, denuncia Mariano Macri, el padre Franco Macri. Lo que Mauricio debe decir de Mariano es que también la indemnización o el pago, el divorcio de su hermano Mariano, también lo pagó el padre Franco, porque en ese plano el padre Franco era un hombre, digamos, muy dado a resolver las cuestiones familiares. Quiero cerrar el tema de este capítulo de los libros con un detalle que dice el hermano de Macri, Mariano, refiriéndose a Mauricio. Dice, es el mayor hijo de puta que he conocido en mi vida. Al margen de la referencia a la madre de Macri, que es la propia madre de Mariano, voy a notificarlo a Mariano que esta noche ese mayor hijo de puta que él conoció en su vida estaba tan preocupado por lo que dice el libro que ganó un torneo internacional de bridge. Punto y aparte. ¿Qué nos queda? Nos queda un montón en el programa. Y algo de lo que nos queda es estos balances que está haciendo Javier García sobre la actuación de algunos de los ministros del gobierno, que hay que hacerla sobre pocos porque la mayor parte no los conoce nadie, creo que no los conocen ni en los propios ministerios. Pero avancemos con esta, no digo investigación, pero esta especie de balance que hizo Roberto García, no,
Javier García en combinación con Roberto García sobre Ginés González García, el hombre que fue premiado por el sol y hoy está chamuscado por el mismo sol. Y por estas cosas que a veces hacen los argentinos y sus irresponsabilidades me hicieron presidente. Y yo confieso que tuve la idea de construir un gabinete de nueva gente, de nuevas generaciones. Pero me topé con salud. Y la verdad, Ginés, no conozco a nadie que sepa como vos. Hice lo imposible para no tener que convocarte. Pero te necesito, Ginés. Vos sabés que yo no me acordaba de esta presentación que hizo Alberto Fernández. Parece que Ginés González García fuera Superman. Es una especie de Superman y una especie del hombre que sobre salud sabe todo. ¿Y Nostradamus por qué? Es porque Ginés González se pasó haciendo declaraciones inoportunas, infelices o prediciendo situaciones que no ocurrieron. Por ejemplo, él sobreestimó la existencia del coronavirus en febrero, dijo que la gente estaba sobreexagerando la situación, que había que tenerle más temor al dengue. Sigan afirmando que es más peligroso que el coronavirus, al menos en nuestro país. Está acá, ese existe. El otro es una hipótesis, a veces un poquito sobredimensionada mediáticamente. Después pronosticó que iba a llegar el pico en marzo, en abril, en mayo, en junio, fue cambiando todo el tiempo. Dijo que apelaba al autocontrol a la hora de no cerrar los aeropuertos o no hacer controles en los aeropuertos cuando el virus empezaba a moverse en Argentina. En esa época, ya en Europa, había control en los aeropuertos. Se le demandaba eso, tampoco se sabe qué hubiese cambiado si se hacía eso, pero bueno, él tuvo una sucesión de frases desafortunadas que el tiempo desmintió, que hacen que lo colocan en el ojo de la tormenta o cuestionan su gestión al frente del Ministerio de Salud durante la pandemia. Igual Alberto Fernández no solo lo sigue sosteniendo, sino que habla laudatoriamente de Ginés, ¿verdad? Alberto Fernández sigue diciendo que es el mejor ministro que podría tener, a pesar de que hubo un episodio allá por los meses de junio o julio en donde lo desautorizó fuertemente con la ley de la fibrosis quística para incluirla. Ginés González García fue al Congreso y se expresó críticamente sobre esto y se iban a recoger las observaciones del ministro, pero Anabel Sagasti, por pedido de la vicepresidenta y que declararon que también fue el presidente, desautorizaron al ministro y votaron la ley tal cual como estaba, sin las modificaciones que quería introducir Ginés González. Ginés fue ministro de Duhalde, fue ministro de Néstor, heredado, pero después Cristina no lo tuvo como ministro, a pesar del peronismo manifiesto de Ginés González García. Cristina no lo tuvo como ministro, lo mandaron a una embajada en Chile durante 8 años, que sabemos por qué significa para el peronismo cuando se entrega una embajada, es como un retiro glorioso, pero Ginés González García, la curiosidad es que también fue ministro de Antonio Cafiero, con lo cual le rendía cuentas al abuelo y ahora le rinde cuentas al nieto. También dato revelador de que poco cambia en la política argentina. Lo que no ha cambiado es la conducta futbolística de Ginés, porque él en alguna medida con Néstor mantuvo el cargo por ser un hincha de Racing y por llevarlo a Ginés a la cancha. Vos lo sabés mejor que nadie también, que los hinchas de Racing somos un poco sectarios y tal vez tenemos ese espíritu de ayudarnos mutuamente solo por pertenecer a la gloriosa academia. Néstor, que era simpatizante de Racing, pero que se interesaba más porque era una forma de comunicarse con su hijo, que en esa época era bastante fanático de Racing, dejó de ir a la cancha con Ginés. Lo conversé con él un día y le digo, ¿por qué no vas los domingos a la cancha si la gente era en la época de las vacas gordas de la Argentina con la administración de Néstor? Y me dijo, yo no puedo ir con el gordo, no por el gorro que se pone, ese gorro ridículo para ir a la cancha, sino porque si ganamos 6-0 se pone de mal humor. Si empatamos, se pone de mal humor. Y si perdemos, es insoportable. Entonces dije, no me quiero arruinar los domingos y no voy más a la cancha con el gordo. Esta anécdota es rigurosamente cierta. Pregunta, ¿hay algún éxito de Ginés? Bueno, el éxito es que el sistema de salud ha resistido la pandemia, por lo menos en la región del AMBA. Ahora hay que ver cómo se comporta en el interior del país, donde pareciera tener signos de fatiga o de colapso. Él dijo algo con relación a la vacuna, pero hizo algún agregado, hizo algún adicional
a esa declaración que a mí me resultó sospechosa. ¿Me la podés explicar? Un agregado preocupante más que sospechoso, porque él dijo que a la hora de seleccionar la vacuna, entre las múltiples vacunas que están dando vuelta y que están en esta fase 3, él dijo que la Argentina iba a seleccionarla en base a criterios científicos y en base a criterios geopolíticos. Es una gran duda que quiso decir Ginés González con eso, pero si uno toma las palabras de Alicia Castro, la embajadora frustrada en Rusia, cuando dijo que Argentina debiera descartar la opción de la vacuna británica e inclinarse por la vacuna cubana, que solo sabe Alicia Castro que existe, o la vacuna china o la vacuna rusa. Es preocupante que el criterio sea geopolítico y no exclusivamente científico para designar una vacuna con la cual se va a vacunar a todo el mundo en la Argentina, ¿no? Bien, gracias, Javier. Acá estamos de vuelta con un detalle. Primero, que no les comenté que tenemos otro entrevistado de nota, alguien que estuvo escribiendo y que hace mucho que no aparecía por televisión, que es el doctor Rosendo Fraga. Pero antes de llegar a él, y a propósito de los comentarios Duhalde sobre el presidente y sobre la función del presidente y cómo se abruma un presidente con el ejercicio justamente del Poder Ejecutivo, hay un detalle nuevo en la vida particular de Alberto Fernández. Ya no soporta tampoco ver las series de Netflix, pero como es una persona que tiene cierto espíritu innovador, se ha preocupado por conocer el mundo de los influencers, de los adolescentes, de los jóvenes, y como distracción y aprendizaje se ha introducido en el mundo de los juegos. Raro, ¿no? Sobre todo los juegos electrónicos, casi copiando a lo que decían que en otra década hacía Máximo Kirchner. Paro acá para decirles que lo de los presidentes no es solo en la Argentina. También quiero que conozcan algo, a pesar de que es una broma, una burlona broma sobre quien posiblemente sea el próximo presidente de los Estados Unidos, caracterizando por parte de los republicanos algunos o uno de sus grandes defectos. All we have to do is get him elected, and then we can do whatever we want. Stop it. Stop it. This fall, get ready for a presidential candidate unlike any other. I think we're good. Not good. 别忘了拜登 ，Hunter 还欠咱们呢。 Weekend at Biden's. How long do we have to keep this up? November 3rd. No exageremos, seguramente no es así el próximo presidente Joe Biden de los Estados Unidos. Paramos acá para hablar con Rosendo Fraga sobre una curiosidad histórica que él encontró y sobre un dato o 4 datos impresionantes. ¿Cuáles son los 4 objetivos en la vida política actual de Cristina Kirchner? Por favor, director. ¿A qué temperatura tiene que llegar el termómetro para explotar? Estamos pasando el bicentenario del peor año de la Argentina de su historia. Eran 3 gobernadores de la provincia de Buenos Aires: Soler, Alvear y el Cabildo. Pero estaba también la República de Tucumán, que ya había declarado, que era Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. En el 20 también se declara la República de Entre Ríos, ¿no es cierto? Entre Ríos, Corrientes, Misiones. Ese año fue el peor año de la Argentina. Fue el año que la Argentina pudo no haber sido. Argentina está en una situación, no voy a decir similar, no voy a decir la misma, pero veo que no hay una claridad en cuanto a la orientación del país. Creo que hay que mirar un poco en profundidad lo que está pasando. Los riesgos son importantes. ¿Podemos hacer una escala, por ejemplo? 1, la economía, precio del dólar.
otro la pandemia, y después el conflicto social. El conflicto social que hoy pasa, me parece, por las usurpaciones. Mi impresión, la economía y el dólar oponen velocidad. Y nerviosismo al gobierno. Hay una cierta actitud de espectador más que responsable ejecutor en este punto. Es decir, yo creo no saben cómo hacer con el problema. Puede ser que este fenómeno que vos decís de espectadores se produzca porque son tres personas que no tienen una especie de idea común sobre cómo actuar. Entonces es como que dejan que el otro haga y después critican lo que el otro hace. Este poder compartido, yo creo que es lo que genera este efecto del líder, ¿no es cierto?, de un liderazgo compartido y expectante, ¿no es cierto? Yo creo que en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, para mí, la vicepresidenta ha acentuado su poder. Creo que le ha impuesto a la presidencia la agenda de temas. Todo el mundo habla de la cuestión judicial. ¿Vos ya ves que ella consiguió algún escalón en ese plano? Sí. El éxito más importante para mí que obtuvo fue el 1 de octubre, cuando el Senado dio el acuerdo para designar 28 jueces y fiscales federales en una lista donde predominaban magistrados alineados con el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque para esta decisión hacen falta 2/3 de los votos de los senadores. Y Cristina lo obtuvo, aunque le faltan 7 por 2/3. Digamos, absolutamente interesada en sus propias cuestiones, porque no parece ni pronunciarse por el tema de la pandemia, no parece pronunciarse por el tema de la economía, y ni siquiera por el tema de las tomas, más allá de que haya gente vinculada a ella que participa de ella, de las usurpaciones. Yo creo que la agenda de ella es, 1, la justicia, 2, los medios. Tenemos el observatorio, que las tarifas de la comunicación audiovisual, etc. Tercero, la oposición. Y cuarto, yo te diría, el tema de los ricos, ¿no es cierto? La simbología de atacar a los ricos. Esa es su agenda. La economía la deja. Ella no se mete en la economía ni entra en la discusión de la toma de decisiones. Bueno, Rosendo, te agradezco mucho que nos hayas elegido para charlar otra vez en la tele y nos vemos en la semana. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Fraga habló sobre el tema judicial y Cristina. Sacó algo a favor. Podemos decir que Cristina me parece que está con la expectativa de estar feliz, como diría Riquelme, por el fallo de la Corte. Porque en la Corte se pudrió todo. La relación que antes había entre Maqueda y Rosati por este tema del traslado de los jueces me parece que se abrió. Y que hoy están más juntos la señora Hayton, Maqueda y Lorenzetti. Y por las otras puntas, Rosenkrantz y Rosati. El fallo, según cuentan, es que a Bruglia y Bertuzzi le dan puerta porque van a ser reemplazados por los nuevos concursantes. Algunos decían, bueno, hasta que se produzca el tema de los concursos, hasta que se produzca el reemplazo van a pasar mucho tiempo, 1 año, 2. No, va a pasar poco, porque los concursos ya están realizados. Lo más probable es que a Bruglia y Bertuzzi, más las otras 2 vacantes, sean cubiertas por una mujer, la doctora Quintero, por Fara, que vuelve después de aquel fallo del tema de Cristóbal López, por Yadarola y por alguien de cierta afinidad con Cristina que se llama Boyko. Dentro de todo esto hay que ponerle el ojo a algo que el gobierno de Menem, el gobierno de los radicales, el de Macri, el de la Rúa, el de Néstor y obviamente el de Cristina, dicen que no tienen operadores judiciales. Pero pónganle el ojo a una pareja casi de sangre,
el ministro del Interior, Guado de Pedro, y el delegado del gobierno en el Consejo de la Magistratura, una suerte de hermano de Guado de Pedro, el señor Ustarroz. No hay operadores judiciales en la Argentina, pero esos síganle la pista. Paro acá para pasar al tema crítico del mundo y eventualmente de la Argentina. El virus. El rebrote en Europa. ¿Cuándo llega ese rebrote a la Argentina y cuál es la mejor vacuna? Esto responde Sergio Guala. Los críticos creen que Angela Merkel está perdiendo el control de la situación. Debemos hacer todo lo posible para evitar que el virus se propague sin control. Cada día cuenta. Cuando imaginábamos que ya estaba todo superado, no sé si en Europa, pero por lo menos en Alemania como uno de los países más adelantados de todo. ¿Esto qué es? ¿Temen perder el control sobre lo que va a venir o sobre lo que ya está llegando en Europa? Tenemos el riesgo de rebrote que entre Francia con 40.000 casos, Italia, España, Inglaterra con 20.000, nos tiene que dar una oportunidad para aprender, y ahí mismo Angela Merkel está diciendo que tiene temor de perder el control. Hay mucha oposición. La gente, frente a los recursos y a las decisiones, responde que no, en rebeldía responde. ¿Por qué va a ser, digamos, en abril del año próximo y no puede ser antes acá en la Argentina o en algunos de los países vecinos? Hoy por hoy, con 15.000 o 18.000 casos, ya de por sí tenemos un problema que no nos hace falta ningún rebrote para tener un problema. Frente al invierno, recrudece el riesgo de un rebrote. Pero las autoridades en Europa están analizando por qué pasó esto. Y pasó básicamente porque tuvieron falta de apertura gradual, falta de campañas segmentadas y al margen, en particular, una falta específica de campañas para la gente joven. El grupo contagiador es entre 20 y 40 años. Y acá en la Argentina debíamos hacer hoy esto para enfrentar el verano. Habría que trabajar fuertemente en la conciencia del no contagio en los grupos de 20 a 40 años. Ahora, si atiendo a lo que usted dice, que la llegada, o la eventual llegada que puede ser mucho más fuerte que lo que está pasando ahora en la Argentina hacia el invierno próximo, para esa fecha en alguna medida quizá empezará a circular la vacuna, por lo menos fue lo que nos dijo el ministro González García. En Argentina hay 5 vacunas que están siendo evaluadas por el gobierno. Y eso no está mal porque ocurre en todos los países del mundo y ojalá que en la Argentina podamos avanzar. Se va a vacunar recién la gente, supongamos, masivamente a partir de marzo o abril, y vamos a ver que eso va a ser un proceso lento, va a tener que ser necesario vacunar al 50 o 70% para tener seguridad epidemiológica. ¿Cuál es la que está dando mejor resultado de las vacunas? La vacuna de Oxford recibió un estudio, una revisión de caso por la Universidad de Bristol. La Universidad de Bristol es una universidad inglesa, está entre las primeras 30 del mundo, y dijo que la vacuna de Oxford estaba dando fuertes resultados a nivel de la respuesta inmune, es decir, una respuesta inmune muy exitosa. Volvemos en un minuto para superar este trámite que tuvimos del COVID con unas nuevas joyas en materia periodística. La industria representa el 18% del empleo privado, el 24% de la recaudación y más del 66% de las exportaciones. Adrián Mercado presenta Somos Industria Virtual 2020, del 26 de octubre al 6 de noviembre. Somosindustria.org. Invita Adrián Mercado. ¿El auto te dejó a gamba en la calle? Qué tema, ¿no? A menos que tengas un nuevo seguro que te mande una grúa al toque. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros. El campus virtual de UTEDIC moderniza la capacitación y federaliza las oportunidades educativas. Esta plataforma virtual dedicada a la formación solo requiere que él o la afiliada cuenten con un dispositivo con internet y ganas de adquirir nuevas herramientas para enfrentar un mercado laboral cada día más exigente. No importa dónde te encuentres, importa a dónde querés llegar. UTEDIC.
Compromiso con los trabajadores. En Banco Macro te damos más opciones. Si necesitas un préstamo o un adelanto de sueldo o haberes, pedilo desde la app Macro o Banca Internet. Conoce más en macro.com.ar/préstamos. Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Macro. Cerca siempre. El campus. Donde conectás lo académico con lo profesional. Donde aprendés haciendo. Donde creás tu red de contactos. Donde lográs tus aspiraciones profesionales. No importa dónde estés. El campus, presencial o virtual, es tu lugar y está a tu alcance. El campus es UAD. Descubrilo y convertite en lo que querés ser. Biox, desinfectante eficaz para la prevención del coronavirus. Biogénesis Bagó. Descarga la app Alerta Tigre Global y empezá a disfrutar Tigre con la seguridad de estar protegido. Con solo presionar un botón, podés enviar una alerta de emergencia al centro de monitoreo del COT y solicitar asistencia de policía, bomberos, ambulancia o notificar síntomas de COVID para obtener un seguimiento inmediato. El futuro está en todos. Tigre, municipio. Ahora que todo florece, Terma te trae una flor de promo, donde podés ganar una flor de parrilla, para mandarte un flor de asado y llevarte un flor de aplauso. Y ya que estás, convidarle al de al lado, flor de vecina. También podés ganar una flor de bici o un flor de picnic. Tenés flor de chances. Ingresá al lote y hora de tu botella de Terma en flordepromo.com.ar y chequea qué premio trae. Participando en Flor de Promo, estás ayudando a los bancos de alimentos a proveer más de 50.000 platos de comida. Zafirus, Zafirus, qué ricas fragancias Zafirus. Con Zafirus ya son miles las que se sumaron y cambiaron su vida. Hacé como ellas vos también y revendé las mejores fragancias. Zafirus, aromatiza tu vida. Where is everybody? They're wanting everybody to quarantine. I do not have nowhere else to go. Could I stay in your home? Why you wear a mask? Because of the virus. It's fake news. Okay. Sorry. My daughter escaped from the crate and followed me. Teenagers. En Frávega tenemos mucho más para vos, mucho más para jugar, mucho más para trabajar, mucho más para cocinar, mucho más para entrenar y mucho más. Seleccionados con super descuentos, cuotas y envíos a todo el país. Frávega, cerca tuyo siempre. Presentamos la nueva Colgate Total 12 Antisarro con protección antibacterial. A diferencia de otras, limpia profundamente tus dientes, creando un efecto antiadherente que combate la formación de sarro, dándote una salud bucal completa. Colgate Total 12 Antisarro. 12 horas de defensa activa contra bacterias. Estamos a tu lado para que puedas salir a trabajar tranquilo. Y nuestro trabajo es hacer que el tuyo sea más seguro. Por eso el Gobierno Nacional dispuso que los trabajadores y las trabajadoras esenciales, exentos del aislamiento social preventivo y obligatorio, que contraigan COVID-19, serán cubiertos por su ART. Porque si te contagias trabajando para ayudar a tu país a salir adelante, ¿cómo no te iba a ayudar tu país a salir adelante a vos? Zafirus, Zafirus, qué ricas fragancias Zafirus. Con Zafirus ya son miles las que se sumaron y cambiaron su vida. Hacé como ellas vos también y revendé las mejores fragancias. Zafirus, aromatiza tu vida. Disculpen que no puedo referirme hoy al batifondo que hay en la Unión Industrial Argentina, ya vamos a tener tiempo, ni tampoco de esta asociación nefasta que hay entre el estudio jurídico del doctor Grabois, el ocupa principal de la Argentina, y el Papa Francisco. También habrá tiempo para contar esto. Mientras tanto, le pido a Javier García
¿Qué frase elegiste para cerrar el programa? Elegí 2 comentarios o 2 frases que hizo Alberto Fernández en el Coloquio de Idea que poca gente reparó y que a mí me resultan inquietantes y reveladores de la realidad argentina. Uno dijo, vamos a salvar la mayor cantidad de vidas que podamos, y otro dijo, no nos vamos a quedar con los ahorros de los argentinos. Que se viene una devaluación, hasta lo que plantean, que podemos quedarnos con los depósitos de la gente. Jamás haría semejante cosa. Es revelador del nivel de locura que estamos viviendo, que hace que un presidente tenga que aclararnos que va a cuidar la vida de los argentinos y que no se va a quedar con los ahorros de los argentinos. Tenés un montón de ideas dando vuelta. Pensá en el especialista. Adrián Mercado presenta Franquicias Argentinas edición virtual del 3 al 5 de noviembre. feriavirtualfranquicias.com.ar. Invita Grupo Adrián Mercado. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Cualquier cosa que necesites. Cuenta Comercio de Ciudad. Cuenta corriente y terminal Postnet bonificadas por 12 meses. Vende en 3 cuotas sin interés con las tarjetas del Ciudad. Accede a préstamos con tasas preferenciales. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos, lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. OSPE.